Tome su lugar en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Gracias. 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 Oh Jesús. Mis amados, buenas noches. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Buenas noches. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Gloria a Dios. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Para siempre su amor. No hay justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Y yo creo que aquí está la simiente de Jehová, la simiente de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Hoy un tema bien especial y es ¿dónde crece tu fe? ¿Dónde crece tu fe? Gloria al Señor. Es importante que sepamos dónde crece tu fe. Jesús enfatizó muy fuertemente este tema de la fe a sus discípulos, a la iglesia, anotando que el justo por su fe vivirá. A la iglesia de los hebreos se dice que el justo por su fe vivirá y si retrocediere no agradará a mi alma. La fe es la que nos mantiene en línea con Dios. La fe nos mantiene a nosotros, aleluya, en sintonía con el cielo. La fe nos mantiene, aleluya, en conexión con lo invisible. La fe nos mantiene vigente para la obra de Dios. Pero es importante que usted y yo como iglesia sepamos dónde crece la fe. ¿Dónde crece? ¿Dónde crece? Gloria al Señor. Gloria a Jesús. ¿Dónde crece tu fe? Bíblicamente, conforme a la palabra, nuestra fe crece principalmente en el corazón del hombre. Es en el corazón del hombre. La fe no es algo mental, la fe no es algo circunstancial, la fe no es algo emocional, la fe es un espíritu. Por eso Dios la coloca en el corazón del hombre que está el espíritu del hombre. Y nuestra fe crece principalmente en el corazón del hombre. Pero crece en el corazón del hombre, pero a través, número uno, de la exposición de la palabra. Y también a través, crece también en medio de las pruebas. La Biblia nos enseña a nosotros que la fe no es algo estático, no es estática. La fe tiene un movimiento. La fe funciona como lo dijo Jesús, como una semilla. Como una semilla. Pero no cualquier semilla. Una semilla viva. Y esa semilla viva necesita nutrición, necesita ejercicio, pero ante todo necesita absoluta dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Él dijo que esa semilla de la fe era como la semilla de mostaza, la más pequeña, la más diminuta. Desarrollemos esto acerca de dónde crece nuestra fe. Crece en el corazón de nosotros. Una de las maneras más sanas de nosotros guardar nuestro corazón es viviendo por fe, exponiendo nuestro corazón a la palabra de Dios cada día.
La exposición a las Escrituras diariamente es un fundamento claro, es un fundamento absoluto del crecimiento espiritual del hombre, de la iglesia. Es un crecimiento muy claro. Y ese crecimiento lo sacamos cuando nosotros nos encontramos asimilando o de otra manera meditando en la verdad divina de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Romanos 10:17 establece lo siguiente: el oír la palabra de forma directa. Así crece la fe en nuestro corazón. Oh Jesús. Obadía, ¿qué pasó? Hay que oír la palabra de manera directa. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que oír directamente la palabra de Dios. Hay que ir y leerla. Hay que escucharse un mensaje. Hay que meditarla. Y eso produce, aleluya, de que en verdad crezca la fe en nosotros. Y si la palabra dice que el justo por su fe vivirá, entonces la fe es la vida de Dios en nosotros, desarrollándose cada día. Gloria al Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por oír cualquier cosa, por el oír la palabra de Dios. Y hay que estar muy atento en saber qué oímos, porque el Señor dijo: cuidado con lo que oís, porque aún lo que oís se te añadirá. El crecimiento de un hombre o de una mujer de Dios también se mide principalmente por la fe. Y se desarrolla a través del oír y el oír continuamente la palabra de Dios. Pedro nos dice otra cosa. Pablo en la iglesia de los Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero Pedro nos dice a nosotros que es un alimento espiritual. Primera de Pedro 2:2. Mire cómo lo dice Pedro de esta manera. Y hagamos este paréntesis, esta comparación de Romanos 10:17 y primera de Pedro 2:2. Y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué enfatiza el apóstol Pedro? Que debemos de tomar y recepcionar la leche espiritual, pero no que adulterada. Porque hay cosas, hay palabras que ya están adulteradas, porque les metieron otra cosa que no es. Le añadieron otras cosas que no son. Por eso tenemos que desear la verdad, la leche espiritual no adulterada. Y Pedro dice que es indispensable para el crecimiento, para la salvación. Esa salvación se revela, se refleja en nuestra fe. Porque el apóstol Juan dice: y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Nuestra fe.
Debemos nosotros entonces como iglesia movernos fuertemente en estas dos áreas, en el oír, pero también desear el alimento espiritual, no adulterado, no cualquier alimento, un alimento verdadero, un alimento sano. ¿Por qué usted ve que en lo natural Dios le asigna esa mamá a ese niño y por qué es necesario que el niño amamante? ¿Por qué los médicos recomiendan siempre que el niño sea nutrido, amamantado por su mamá? Porque es el alimento esencial que Dios le dio. Pero espiritualmente el alimento esencial para nuestro crecimiento es la palabra. No hay otro alimento más importante que ese, que la palabra de Dios. Pero estos dos apóstoles hacen una comparación. Uno está hablando que esta fe viene por el oír y el oír continuamente la palabra de Dios. Pero Pedro dice aún más y dice, debemos de desear esta leche espiritual, pero no adulterada. O sea, no cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Gloria al Señor. Desear como niños recién nacidos, dice Pedro. Un niño no tiene más deseo de otra cosa sino de la leche materna de su madre. Mire qué comparación más bella. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Si alguien quiere crecer, ¿cuántos quieren crecer aquí? Hay que ir a la palabra de Dios. No hay otra forma. Yo le hago una pregunta. Entonces, ¿por qué la iglesia hoy por hoy tiene tan en poco la palabra? Cuando la palabra es lo principal. Es más, Jesús es la palabra, el verbo se hizo carne. ¿Qué sucede si un niño no se alimenta bien? ¿Qué le pasa? Se desnutre, se descompensa. Hay muchos términos científicos o médicos para definir eso. ¿Sí? Bueno, pero espiritualmente, cuando una persona, cuando un creyente, cuando un hijo de Dios o una hija de Dios no oye la palabra de Dios continuamente, y aún cuando, o si la oye, está oyendo cosas adulteradas, entonces ¿qué pasa? Se va a debilitar. Y cuando llegue la prueba, va a caer. El desánimo va a llegar. La ansiedad se va a manifestar. Las obras de la carne se van a manifestar. Porque no se nos puede olvidar que este alimento es completo. La palabra dice que la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz. Y aún más que dice, y más cortante que espada de ¿qué? Que penetra hasta dónde? Hasta lo profundo, hasta partir el alma, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tan profunda y poderosa que aún las intenciones que nosotros tengamos, si nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, vamos a ser cambiados. Pero tiene que ser una decisión personal. La iglesia no solamente puede exponerse aquí delante del pastor, tiene que exponerse cada día en su casa. Wow. A que te leas por lo menos diariamente un capítulo. ¿Qué sucede cuando un niño es bien alimentado? Su crecimiento y su motricidad va a ser excelente, va a ser correcta. ¿Por qué usted ve hoy en la iglesia que muchos cristianos cojean aquí, cojean acá y cojean aquí? Y no todo es culpa del diablo. Es cuestión de ¿qué? Es cuestión de que no se están alimentando bien. Y es cuestión de que muchos quieren alimentarse de lo que ellos quieren. Yo te pregunto algo. Un niño, ¿cómo que dice? Desea como niños recién nacidos. ¿Cómo es alguien que llega al evangelio? ¿Como un qué? Como un niño. Un niño le está diciendo a su mamá qué comer. ¿Qué menú quiere? No, la mamá le da lo que le conviene a él. Entonces, usted como hijo de Dios, si usted todavía está en crecimiento, usted debe, aleluya, de recibir lo que Dios te está sugiriendo, lo que Dios te está dando para tu crecimiento, para tu desarrollo. Ahí es donde viene la evolución correcta de nosotros. Cuando un niño lo llevan a crecimiento y desarrollo, lo primero es que miran y le preguntan a la mamá con qué lo está alimentando, qué está comiendo, cómo sus movimientos, su desarrollo, cómo va.
¡Eh! Pero espiritualmente, ¿quién te hace ese examen? Las tinieblas. El diablo te hace ese examen. Apenas sales allá afuera, te hace ese examen. Con tentación, con un sinnúmero de cosas. Ah. Pero cuando tú tomas la palabra y la oyes continuamente, tus hábitos naturales empiezan a cambiar. Y empiezas a tomar hábitos espirituales. Por eso Jesús dijo una palabra muy clave. Porque él fue el primero que se alimentó. Él dijo, no solo de pan, ¿qué? Sino de qué. Entonces, si yo no me alimento de la palabra constantemente, ¿puedo vivir? No puedo vivir. Si Jesús dijo que solo de pan vivirá, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿De toda qué? ¿Que sale de qué? De la boca de Dios. Dile a tu hermano, exponte todos los días a la palabra de Dios y tendrás un crecimiento sano. Les repito otra vez, que fue lo que Dios viene diciendo en las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Le dijo a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Que se expusiera a él, porque él era la palabra para él, para Abraham. Le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y sé valiente, no temas ni desmayes. Pero antes de eso, ¿qué le dijo? Mira que medites en este libro de la ley de día y de noche, y guardes y hagas todo conforme a lo que está aquí escrito, porque entonces harás prosperar ¿qué? Tus caminos, tus caminos. Si ve que lo que Dios le dijo a Josué involucra todo lo del hombre, y todo te saldrá ¿qué? Bien. Ah, ah. El que tiene la palabra tiene a Jesús y todo le va a salir ¿qué? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y cada vez que tú te expones a la palabra, ¿qué vas a encontrar? Diga conmigo, verdades divinas que reemplazan verdades terrenales. ¿Cómo así, pastor? Una enfermedad, un dictamen médico, es una verdad natural, pero no divina, no eterna. Quiere decir que es cambiada. ¿O no es así? Es cambiada. El médico te puede decir, Pedro Pérez, tú tienes, prepara tu casa porque tienes 15 días de vida. Si acaso llegas allá. Pero con Dios no. Ah. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se arrepintiere de mis malos caminos, yo sanaré ¿qué? Su tierra. ¿Sí es? Lo primero que se manifiesta es con ¿qué? Con sanidad. Automáticamente Él revierte una verdad natural por una verdad divina. Y lo que hace la palabra de Dios cuando la escuchamos diariamente es que alimenta nuestra fe para nosotros podemos enfrentar tanta mentira que hay en este mundo, tanta cosa. Y que aparentemente, o sea, son verdades naturales, pero no son verdades eternas. Tú estás en un proceso, tú estás en un trato con Dios, en un desierto, pero ese desierto no es eterno, es temporero. El mundo te dice que ese desierto es eterno, que la pobreza, tú naciste para ser pobre. Mentira. Entonces la palabra lo que está haciendo es renovarnos, nos cambia, nos transforma a la manera de qué, de Dios. Nos quita nuestros pensamientos de culpa, de condenación y nos da los pensamientos de Dios, de renovación, de libertad, de restauración. Eh, eh, alguien en lo natural o alguien te maldijo, pero hasta que tú vas y te expones a la palabra y te das cuenta que el Señor dice que nadie puede maldecir lo que Él bendijo. Entonces automáticamente tú rechazas esa maldición. Tú rechazas esa conducta, esa situación en tu vida y todo empieza a cambiar. ¿A través de qué? Del oír, y el oír continuamente la palabra. Según lo que tú oyes es según como tú creces. Según lo que tú oyes es según cómo tú vives.
¿Sabe cuál ha sido el éxito del pueblo judío? De que ellos viven expuestos a la palabra. Y si usted ha leído la Biblia, usted se da cuenta que al principio, uno de los principios, de los pilares que Dios le dio al pueblo de Israel, era que la palabra la escribieran ¿a dónde? En los postes, en las frontales, la declararan en todo momento, se la declararan a sus hijos de día y de noche. Confesaran la palabra de Dios. ¿Qué tal si usted y yo hiciéramos el ejercicio? Así como lo hacemos para enseñarles a nuestros hijos matemática, español, muchas cosas, le enseñáramos los salmos, impusiéramos a ellos a redactar los salmos, a orarlos y a leerlos y a declararlos y a meditarlos. ¿Qué puede ocurrir? Déjame decirte que va a ocurrir lo que el Señor dijo de aquel hombre que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y vino gran tempestad, gran viento, y no la derribó. No la derribó. ¿Por qué? Porque lo que había oído, lo que había oído, lo que había guardado, de lo que se había alimentado, se colocó el cimiento que sostuvo su vida, que es su casa. Y yo declaro que tu cimiento es Cristo. Lo que sostiene tu casa, tu familia es Cristo. Alguien dice gloria a Dios. ¿Qué tan importante es esto? Wow. Expongámonos a las Escrituras como un fundamento absoluto de crecimiento. Expongámonos ahí. Wow. Número 2. ¿Dónde crece tu fe? En medio de las pruebas y dificultades. Tu fe crece en medio de las pruebas y dificultades. Esto es contrario a lo natural, porque el mundo natural cree que la fe crece en la comodidad. No, las escrituras, la palabra de Dios nos afirman que en los momentos más difíciles se convierten en nosotros, diga conmigo, en un gimnasio de la fe. Las pruebas para nosotros son un gimnasio de la fe, ejercitan el músculo de la fe. Esas pruebas que desarrollan, podemos colocarlo como subpunto, diga, desarrollan constancia. Las pruebas desarrollan la gente constante, persistente, insistente. Lo dice Santiago 1:3, donde Santiago, uno de los apóstoles que yo amo mucho, aleluya, enseña que la prueba de la fe produce ¿qué? Paciencia. Ja, ¿produce qué? Paciencia. ¿Qué produce? ¿Y qué es la paciencia? ¿Un fruto de qué? Del Espíritu. Wow. Y la paciencia no es, no les he dicho a ustedes que la paciencia no es soportar quietamente, la paciencia es persistencia. Wow. Nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Alguien quiere que su fe se desarrolle? ¿Que su fe crezca? Pues no es necesario los momentos difíciles, las pruebas y las dificultades. Esos van a desarrollar constancia en nuestras vidas. Constancia van a desarrollar en nuestras vidas. Pero hay otra cosa que también produce la prueba, que produce estas dificultades, que producen, diga conmigo, purificación. Esto es algo muy profundo. Wow. Las pruebas no vienen para destruir al hombre, las pruebas vienen para que nosotros nos purifiquemos. Produce purificación. Primera de Pedro 1:7 nos lo dice. Y la comparación que hace Pedro habla del oro. Y mire cómo dice Pedro. 1:7.
Para que sometida a prueba vuestra ¿qué? Vuestra fe. Eh, Si el justo por su fe vivirá, entonces ¿qué es vuestra fe? Nuestra vida. Entonces tu vida va a ser sometida ¿a qué? A prueba. ¿Qué dice? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que qué. Dile a tu hermano, tu vida tiene más valor que todo el oro de esta tierra. Es más preciosa, dice el cielo, dice Dios. Tú eres más precioso que todo el oro. Tú tienes más valor. Y la palabra precioso no significa que eres bonito, eres elegante. La palabra precioso habla de alguien completo, de algo que Dios le colocó, dones, talentos, que le colocó su reino dentro de él. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Porque David, Dios dijo que David era precioso. ¿Y por qué? Era el precioso y de hermoso parecer. Porque estaba dotado de gracia, de favor, de virtudes, de capacidades. Dice, y más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, ¿cómo es el oro? Es probada ¿con qué? ¿Con qué? Con fuego. Ajá. ¿Y qué es la prueba? ¿Qué es la prueba para nosotros? Fuego. ¿Qué son las contrariedades? Los que vivimos la realidad. Fuego. Pero no viene para destruirnos. Por eso, por allá dijo el profeta dijo, creo que fue Isaías, aunque pase por el fuego, ¿qué? Y aunque pase por el agua, ¿qué? Ah, porque Dios no creó ninguna circunstancia para que venciera a ningún hombre ni una mujer de fe. ¿Alguien dice aleluya? El cual, aunque perecedero, se prueba. Diga, se prueba. Dile a tu hermano, vas a ser probado. Porque vas a crecer. Te vas a desarrollar. Te vas a multiplicar. Dile, naciste con ese propósito de crecer, de multiplicarte, de ser victorioso. Wow. Y dice que, aunque perecedero, probada con fuego y sea hallada ¿dónde? ¿En qué? En alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado ¿qué? Wow. Dios busca que la prueba saque lo mejor de Dios en ti, lo manifieste. Yo no sé si usted ha visto el oro cuando lo saca. Y si usted ve el oro cuando está recién salido, a usted no le gustaría el oro, porque se ve horrible. Se ve con un poco de partículas, feo. Pero le ponen azogue al lado y empiezan a ponerle fuego, un soplete. Y entre más fuego le ponen, usted empieza a ver que le da más brillo. ¿Qué te quiere decir esto? Que muchas veces las pruebas, las contrariedades que tú vives, las pruebas y las dificultades que tú tienes, ese fuego que tú sientes que no puede más, lo que está provocando Dios es que haya brillo en ti. Pastor, ¿y cuál brillo? Que salga a la luz la humildad, que salga a la luz la paciencia, que salga a la luz la sabiduría, que salga a la luz la revelación que Dios colocó en ti, que salga a la luz esa autoridad que Dios colocó en ti. Y yo te pregunto, ¿es lo mismo una pelotica de oro sin haber sido purificada, pasada por fuego, que una pelotica de oro pasada por el fuego? ¿Tiene el mismo valor? Por eso cuando tú eres un hombre y una mujer que ha sido probado y has pasado por muchas dificultades, tu valor es mayor. Yo dije, tu valor es mayor. Siempre va a ser mayor. El oro debe ser refinado por el fuego de las diversas pruebas para alcanzar ¿qué? Su máximo valor. Tú y yo necesitamos ser probados y enfrentar dificultades para alcanzar nuestro máximo valor. Dile a tu hermano, vas a alcanzar tu máximo valor. Dile, cada vez que te encuentres en una prueba y una dificultad, recuerda que el cielo ha decidido subirte de valor. Ya no serás una moneda,
puedes llegar, puedes subir a ser un billete. Alguien dice aleluya. Tu valor va a subir. Alguien le da un fuerte aplauso al Señor. Tu valor va a subir. Tu valor va a subir. Me gusta esto. Estas pruebas y dificultades, diga conmigo, desarrollan constancia y purificación. Por eso David escribió, no se justificará delante de Dios ningún ser humano. No, es que yo tuve muchas pruebas, mucha dificultad. No, es que Dios no te permitió que tuvieras pruebas para que te dañara, para que pecara, para que hiciera esto. Dios te permitió la prueba, era para que tu valor se levantara y se realzara. Alguien dice aleluya. Esta es la verdad del Evangelio. Esto es lo que Dios quiere. Por eso cuando tú como familia empiezas a tener dificultades, es porque Dios quiere realzar el valor de esa familia. ¿Y sabe cuál es el valor de la familia? Que Dios te pueda colocar como un espejo, como un ejemplo a las demás familias de la tierra. ¿Qué fue lo que Dios dijo a nuestro padre Abraham? Y en ti serán benditas ¿qué? ¿Todas qué? Yo te pregunto, ¿y Abraham no pasó por pruebas? ¿No pasó por dificultades? Imagínese la burla de muchos. Abraham, y que esperando un hijo a los 90, 100 años y no le llegaba, le dieron la promesa a los 75 y pasaban los años y nada. Y Abraham cumplió 80 y nada, y la gente riéndose de él, cumplió 90 y nada, hasta que llegó el día de Dios. Diga, porque tiempo y ocasión acontecen a todos. Esos 25 años que a nuestro padre Abraham y Sara esperaron, ¿sabe qué hizo Dios? Desarrolló la fe en ellos para poder tratar a esa fe. ¿Qué les dio? Un hijo de la promesa que continuaría con el legado que se llamaba Isaac. ¿Sabe para qué? Aleluya. Dios desarrolló en 25 años a Abraham para que Abraham supiera administrar lo que Dios le iba a entregar. Pastor, llevo tanto tiempo y no he visto todavía los resultados. Yo te pregunto, ¿te has dañado? No. ¿Estás pecando? No. ¿Tu familia está sana? Sí. ¿Tienes un hogar en orden con Dios? Sí. Entonces, tú no estás perdiendo el tiempo. Dios está trabajando en ti. Dios está desarrollando en ti el carácter. Dios está desarrollando tu personalidad. De que falten cosas naturales, eso significa de que Dios está desarrollando también. Porque qué tal si Dios te entregara todo. ¿Sabes qué me dijo Dios en estos días? Porque yo estuve leyendo algo muy profundo y Dios me enseñó, aleluya, porque todos en alguna manera hemos tocado este punto. Hemos dicho, pero Señor, yo te sirvo. Señor, yo te alabo. Y yo porque tengo esta necesidad. Y porque a mí me cuesta tanto lograr esto sabiendo que yo te sirvo, Señor. ¿Y por qué los impíos tienen de a 5, de a 4 carros, de a 10 carros? Y lo que hacen es pasear con ellas otras cosas y esto. ¿Y por qué uno tiene que pasar necesidades? Y el Señor me dio una palabra. Me habló en 2 libros. Me habló en el libro de los Salmos. Aleluya. Y me habló también en el libro de Jeremías. En el libro de los Salmos me dijo el Señor de una manera bien especial. Me dijo que Asaf escribió que él casi resbala por ver la prosperidad de los impíos y el Señor lo corrigió y le dijo no pongan la mirada ahí. Pero acá en Jeremías Dios también lo corrigió, pero le enseñó más profundamente cómo vivir con esas circunstancias. ¿Y sabe qué me decía el Señor a mí? ¿Tú crees que aquel que consigue cosas y que no me ama a mí, que es un impío, es porque es mejor que tú? No. Muchas veces, te voy a enseñar esto, me dijo el Espíritu Santo, te voy a enseñar esto. Muchas personas que yo no me les opongo, que yo los dejo que consigan carro, casa, finca, esto, aquí, todo, y que no les resisto nada, es porque yo no quiero nada con ellos. Les doy la facilidad a que ellos hagan lo que quieran. Pero como yo a ti te amo, yo mismo te resisto. Yo a ti te resisto para enseñarte el valor de cada cosa, que todo vale. Alguien dice aleluya. Jesús por eso ama cada alma, porque Él aprendió y supo el valor de la sangre que Él derramó. Alguien dice gloria a Dios. Para que no creas que porque alguien que tiene todo un poco de cosas materiales es porque está mejor que tú o porque está más bien con Dios. Eso no mide, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Y le regalo este versículo que le voy a decir una cosa. Este versículo que Dios me dio es para esta vida
y para la venidera. Es Jeremías 12:5. No está en mi lista, pero lo quiero decir, porque estamos hablando de la escritura bien poderosamente. Y dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? ¿Cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? El Señor me dijo y me hablaba del Jordán, porque en el Jordán era un lugar donde habían fieras, habían leones. Y si yo no me sabía mover ahora en este ambiente en que estaba, los días que venían eran más peligrosos. Y el león, ¿quién es el león rugiente? ¿Quién es el león? Satanás. Wow. Wow. Poderoso esto. En la espesura del Jordán. Wow. En la espesura del Jordán. En sus valles, en su selva, habitaban leones, fieras salvajes. ¿Qué significa eso? Que si nosotros nos quejamos ahora con lo que vivimos, que está la hora que venga lo más difícil, no vamos a poder soportar. Wow. Si corriste de los de a pie, o si corriste ahora en la primera predica, en la primera dificultad, no podemos correr y te cansaron. Si lo que estás viviendo te cansaron. Hay gente que dice: ay, Señor, dame una casa más grande. Pero el Señor te da la casa grande, entonces empiezas a renegar: ay, pero es que la luz llegó muy cara, ay, pero es que el agua esto. Tú lo que estás es cansado y por eso no puedes ir a lo más grande. Aleluya. Te cansó, eso te cansó. Y dice: ¿cómo contenderás con los caballos? O sea, ¿cómo contenderás con lo que se te levante más adelante, más grande? O sea, por eso, en pocas palabras, el que es fiel haciendo la guerra en lo poco, también cuando le venga la guerra en lo grande, también va a enfrentar esa guerra, esa dificultad. La va a enfrentar. Este versículo me habla muy poderosamente a mi corazón. Las pruebas desarrollan en nosotros constancia y purificación. Hay gente que no quiere prueba. Hay gente que no quiere dificultades y cree que porque el otro está en dificultades está en pecado. Todo pecado, toda dificultad no es señal de pecado. Toda prueba no es dificultad de pecado. Es más, yo aprendí cuando me convertí. El Señor me dijo: la prueba te aprueba. Gloria al Señor. Vamos a una tercera parte. ¿Cómo crece nuestra fe? Diga conmigo: en la comunión diaria y la oración. Wow. La fe se expande, la fe se desarrolla a través de ese diálogo, de esa intimidad continua con Dios. Y cuando tenemos esa relación continua con Dios, ¿qué hay? ¿Qué hay en nosotros? Diga conmigo: un reconocimiento de nuestras debilidades. Míreme, ¿sabe por qué yo sé que yo necesito cambiar cada día? ¿Sabe por qué? Por una sola cosa. No porque alguien me lo diga, sino porque yo todos los días voy al perfecto que se llama Jesús. Y siempre que voy donde Él, yo tengo que cambiar mucho. Siempre. Yo no cambio porque el otro es mayor que yo, tiene algo. Tenemos que ir al perfecto, a Jesús, y Él siempre nos va a llevar al cambio. Él nos va a llevar al cambio, porque Él es la perfección. Gloria al Señor. Wow. Dile a tu hermano: la comunión diaria y la oración expanden tu fe. Lucas 17:5. Mira lo que hicieron. Mira, cuando tú tienes relación con Jesús, con Dios, mira, tu fe va a ser expandida, porque tú un diálogo con Él le vas a decir lo que tú necesitas. Mire, ¿qué le dijeron los apóstoles? Orando, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Aumentando la qué. O sea que a través de la oración viene qué. ¿Viene qué? De esa comunión ahí íntima con Dios, viene la fe. Por allá en el libro de Romanos o de Hebreos creo que dice, dice Abraham: delante de Dios a quien qué, que da vida qué, delante de Dios a quien creyó, que da vida a los muertos. ¿A dónde creyó Abraham? Delante de Dios, al que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen.
¿A dónde fue? Delante de Dios se desarrolla esa fe. Y los apóstoles que le dijeron al Señor Jesús, le dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la que. Y tu hermano, hay una fe que crece en la presencia y en la comunión continua con Dios. Ahí se desarrolla esa fe. Wow. Dile a tu hermano, solicita tu crecimiento en oración. Solicítalo. ¿Cómo lo vas a solicitar? ¿Cuántos dicen, Señor, aumentanos qué? Aumentanos la fe. No dice que el justo por su fe qué. Entre más fe tienes, más qué. Más vive. Santo. Más se va a manifestar la vida de Dios en ti. Gloria a Dios. Obadía. Pero esa fe hay que pedirla. Pero eso no es solamente pedirla y yo seguir haciendo mi vida como yo quiero. No, yo tengo que mantener aquí. O sea, yo no puedo decir, no, Señor, aumentame mi fe y yo sigo haciendo mi vida a mi manera. No, tengo que hacer esto. Enlacemos eso con Hebreos 12:2. Muy importante. ¿Qué hay que hacer? Esto hay para mantener. Diga conmigo, con la mirada fija en lo eterno, en Jesús. Hebreos 12:2. Él nos manda avanzar. ¿Pero cómo? Nos da el avance. ¿De qué manera? Puesto los ojos en quién. El autor y qué. ¿De qué? De la fe. Y consumador de la fe. ¿Y por qué es el autor y consumador de la fe? Aquí lo dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque por el cual el gozo puesto delante de él, ¿sufrió qué? ¿Sufrió qué? Yo le hago una pregunta. Según esta palabra, ¿qué colocó Jesús delante de la cruz? El gozo. Dice ahí. El cual, por el gozo puesto delante, colocó el gozo. Y el gozo del Señor es ¿qué? O sea que Jesús no estaba en debilidad en la cruz, estaba ¿qué? Fuerte. Por eso venció a los principados, a la potestad, a los gobernadores, a los demonios. Delante de Dios sufrió la cruz, menospreciando ¿qué? El oprobio, todo lo que le lanzaban, todos los vituperios, la gente lo escupía, lo maltrataba, le decía, si eres Dios, sálvate, manda que vengan ángeles. Y él no se movía. ¿Sabe por qué? Porque su fe, aleluya, lo sostenía en el momento de esa prueba. Y dice, y se sentó a la diestra del trono ¿qué? De Dios. Diga conmigo, la prueba de nuestra fe nos expande a nuestro mayor crecimiento. ¿Alguien dice aleluya? Gloria al Señor. Y terminamos. ¿Dónde crece nuestra fe? Diga, en una vida relacionada con el cuerpo de Cristo. Relacionada con... ¿Somos cuerpo de qué? ¿Somos el cuerpo de qué? ¿Y quién es la cabeza? Y si usted es un brazo y está por allá lejos, no funciona, no puede haber desarrollo y crecimiento. Porque dice que coordinadamente va creciendo hasta llegar a ser morada santa del Señor. ¡Wow! Escuche esto bien importante. La fe individual de cada uno de ustedes crece o se fortalece cuando se comparte y se ejerce junto a otros creyentes. La iglesia de los Hechos era muy fuerte. La iglesia de los Hechos tenía mucha autoridad porque ellos se amaban, se honraban y se respetaban entre ellos. Diga conmigo, había un estímulo mutuo. Romanos 1:12. Se estimulaban mutuamente, se relacionaban mutuamente. Eso acrecienta nuestra fe. (1:12). Esto es para ser mutuamente confortados. ¿Por qué? Que nos es común. ¿A quiénes? ¿Y a qué?
Cuando nos fortalecemos, cuando hay un compartir, cuando hay una relación mutua, no de hipocresía, sino de amor puro, de sinceridad. Hay algo mutuo, sentimos algo mutuo en el Señor. Qué poderoso esto. Ahí se fortalece nuestra fe. Wow. Pero también se fortalece esa fe, diga conmigo, en el amor y en el servicio. Ahí se fortalece esa fe, ahí crece esa fe, ahí se desarrolla esa fe. Efesios 4, 15 al 16. Que habla de esos versículos. Señala puntualmente de que todo el cuerpo bien concertado crece espiritualmente a través de la verdad vivida en amor. Las verdades de Dios hay que vivirlas en amor. ¿Qué dice? Sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? ¿Cómo hay que seguir la verdad? No, es que tú estás equivocado y tú estás endemoniado. No, hay que seguir la verdad, ¿qué? Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad, ¿qué? Y si tú empiezas a decir al otro que está endemoniado así de frente, es para conocer la verdad. No la quiere, porque eres tú que te les está presentando como verdad. No le estás presentando a Cristo como la verdad. Wow. Sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo hay que seguir la verdad aquí, la iglesia? En amor. Wow. Decirle la verdad a tu hermano, ¿cómo lo vas a hacer? En amor. ¿Cómo lo vas a exhortar? En amor. Sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué pasa cuando seguimos con la verdad en amor? Crezcamos en todo. ¿Crezcamos en qué? ¿Quién es la verdad? Él dijo, yo soy el camino, ¿la qué? Que dijo en el libro de Juan, mis palabras son ¿qué? Son verdad, son vida. Y por allá también dijo, mis palabras son verdad, son vida y medicina para todo vuestro cuerpo. Para que crezcamos en todo. Diga conmigo, el que sigue la verdad en amor, ¿va a crecer en qué? ¿Va a crecer en qué? En todo. Yo quiero crecer en todo. ¿Cuántos quieren crecer en todo aquí? Hay que seguir la verdad en amor, mis amados. La verdad en todo. En aquel que es la cabeza. ¿Esto quién es? Hay que seguir a quién, a la cabeza que es qué. Que es Cristo. Él es la verdad. Él nos dirige. Versículo 16. En quien todo el cuerpo, lo que les decía ahora, en quien todo qué. El cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Usted y yo. La iglesia, nosotros. En todo el cuerpo, bien que concertado. ¿Qué es la palabra concertación? Unidos, opuestos de qué? De acuerdo, ¿cierto que sí? Concertado. Cuando hay una concertación es porque se ponen de acuerdo. Amén. Cuando un caso judicial, el juez dice, vamos a llamar una concertación las partes, es porque quieren llegar a un qué? A un acuerdo. La iglesia tiene que estar de qué? Nosotros los hermanos tenemos que estar de qué? De acuerdo. Pero es que la iglesia, hay mucha religión y creen que estar de acuerdo es que ahora me tengo que vestir como el otro hermano, tengo que peluquearme como el hermano. No tiene que ver nada con eso. ¿Estar de acuerdo con qué? Que fue el versículo anterior, con la cabeza. ¿Estar de acuerdo con qué? Con la santidad. ¿Estar de acuerdo con qué? Con la pureza. ¿Estar de acuerdo con qué? Con la gracia. ¿Estar de acuerdo con qué? Con lo que demanda la sangre de Cristo. ¿Estar de acuerdo de qué? Con lo que Dios habla de los diezmos y las ofrendas. ¿Estar de acuerdo con qué? Aleluya. Con la revelación que Dios nos da. Poderoso esto. Aquí en todo el cuerpo bien concertado. Unido. ¿Cómo? Concertado y unido entre sí. ¿Por todas las qué? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Gilberto, tú que eres médico, las coyuntas que transmiten en el cuerpo del hombre. Y hay un flujo, estabilidad, imagínense, fortaleza y estabilidad. O sea que cuando las coyunturas se ayudan mutuamente, ¿qué va a haber en la iglesia? Fortaleza. ¿Qué va a haber? Estabilidad. Y en las coyuntas no fluye sangre. ¿Sí?
Fluye la sangre. Wow. O sea, la vida va a fluir entre sí, entre uno y los otros. Vamos a amar al mismo Dios, vamos a amar al mismo Jesús, vamos a exaltar al mismo Jesús. Las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de qué. Escúcheme bien, lo que dice el Señor es muy claro aquí. Pablo está hablando muy claro a la iglesia de los Efesios y dice, según la actividad ¿qué? Propia de cada. Por eso anteriormente dijo concertación, porque Él no quita los dones que cada uno en particular tiene, la gracia que cada uno tiene, aún con esa gracia que Gilberto tiene, que usted tiene, que tiene allá Jorge, que tiene Keiner, que tiene Gabriel, esa misma gracia de cada uno la vamos a concertar para fortalecer el cuerpo de Cristo, para avanzar, para crecer, y se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué se recibe? ¿Recibiendo qué? Su crecimiento para ir ¿qué? Edificándonos en qué? En amor. ¿Edificándonos en qué? ¿Y la fe obra por qué? Versículo 17. No, perdón, ahí. Déjelo ahí. Para ir edificándonos en amor. Diga conmigo, Padre amado, yo recibo esta noche esta fe que crece en mi corazón, exponiéndome a tu palabra cada día, oyéndola y deseando la leche espiritual no adulterada. Dile, Padre, yo creo que a través de las pruebas y las dificultades recibo ese desarrollo, esa constancia y esa purificación de mi vida, de mi fe. Y creo también que en comunión diaria contigo, en oración, mi fe se desarrolla para poder pedirte directamente. Aumenta mi fe, oh Dios, aumenta mi fe. Y para poder tener una mirada fija, Señor, en ti, Señor, el autor y consumador de la fe. Pero ante todo, Padre, lo que tú deseas es que haya en nosotros una unidad como cuerpo de Cristo y nos fortalezcamos en estímulo mutuo y en amor y servicio, atesorando estas verdades divinas que nos ayudan a crecer de manera gloriosa y sobrenatural. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Salvador. Gracias, mi Redentor. Recibimos esta palabra. La hacemos vida en nuestra vida, carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Escúcheme algo. Usted ha entendido por qué yo muchas veces paso a algún hermano que ha estado con dificultad de sanidad aquí y pongo a la iglesia que ore por él. Porque todos nosotros somos ¿qué? El cuerpo, ¿cierto que sí? Y el hermano que es de ese cuerpo, un miembro. Y si está enfermo es porque está dolido. Pero cuando todo el cuerpo se pone en unidad, entonces, ¿qué pasa? ¿Desata qué? Sanidad. Le oramos a la cabeza y desata qué? Sanidad. Por eso en la casa, cuando papá y mamá se ponen de acuerdo para orar, y los hijos, hay sanidad en ese lugar. Hay restauración en ese lugar. Hay que ponerse de acuerdo entre todos. Hay que trabajar en unidad, en amor. ¿Alguien dice aleluya? Wow. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Wow. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Yo he terminado. Gracias. Gracias. Si alguno trajo su ofrenda, sus diezmos, sus semillas, Maybe, colabórame por favor. Gracias. Si alguno necesita un sobre, lo puede pedir a la hermana. Wow. Colabórame con Maybe y María Fernanda, por favor. Gracias.